7:30 de la mañana, seguimos en Pasos Perdidos. Estamos entre dos temas. Me parece que uno lo vamos a hacer más tarde, porque ahora vamos a las cosas importantes. Vamos a hablar de números. No sé cuál de la otra también era importante. Pero bueno, vamos a hablar de números, vamos a hablar de lo que dijo Javier Milei en relación a la economía, porque adelantó algunas cosas de lo que viene, sobre todo el tema cepo, bueno. Sí, ayer en la celebración, en un nuevo aniversario de la Bolsa de Comercio que preside Adelmo Gavi desde antes que se conformara el Estado Nacional, Sí, estaba es Adelmo. ¿Hiciste Y aparte acordar? no envejece el tipo, no sé, siempre fue igual. Digo, ¿vos Sí. te acordás de otro Adelmo Gavi? No. O En cuando Adelmo Gavi no En existía. el kirchnerismo estaba del Mogavi. Adelmo Gavi, siempre. ¿Cuándo? Digo, no importa Adelmo cuándo- Natalio, ¿no? Ese es Mario Natalio Grimman. ¿Y Adelmo Natalio también? Porque vos sos un obsesivo de los Tengo mis segundos dudas. nombres. No es mi caso, que me cuesta mucho recordar el primero. Adelmo Gavi. Igual te voy a decir una W cosa. larga, Tu W. memoria para acordarte números. Adelmo. Yo no podría. No, yo no con seis. podría. No, yo no ¿Cómo se podría. acuerda No, este de ninguna número? manera. Bueno, Más dos, más el menos sumum del felatista, Adelmo Gavi, sumum del felatista. Sí, aparte, ponele que Rankeando. le pongas adelante. Rankeando en el top, pero no digo, expresiones del tipo, qué buen discurso que dio ayer presidente en Tucumán. En Tucumán fue así, qué buen discurso que dio, me emocionó el presidente en Tucumán. Yo no lo podía creer. El presidente en Tucumán que tenía dificultad de lectura, hacía un frío de cagarse, o sea, algo que no fue emotivo. Bueno, Lo quizás muy no difícil conmovió es- la intención. Bueno, Muy claro, a difícil cada uno decir. lo conmueve lo que quiere. El arte es así. Bueno, y luego la exposición del presidente, que hay que decir que no estaba previsto que fuese el presidente. Es más, según la agenda, el que iba a cerrar el festejo era el ministro de Finanzas, Toto Caputo, pero intermedio ahí Claudio Suchovicki, un gran divulgador de las ideas Sí. de la economía ortodoxa, y Sí. finalmente sí se hizo presente Javier Milei, Sí. que básicamente en términos económicos, por supuesto, volvió con toda su teoría monetaria, del equilibrio general, de que la tasa de interés es la intermediación intertemporal de los precios, y una teoría de política económica vetusta, que básicamente queda cancelada en la medida que el equilibrio general no incorpora ingresos. Y eso él lo reconoce, Sí. digo, porque los ingresos son están dentro de la estructura de costos y no de la generación de riqueza, con lo cual básicamente ahí seguimos discutiendo qué es lo que genera la riqueza, si el capital o el trabajo, o cuál de los dos se impone. Sí, por supuesto que no es puro, no es solo el trabajo o solo el capital, pero cuál es el que lo tracciona. Entonces esa es la discusión que decanta detrás de toda esa exposición de las curvas de Pareto y A mí por momentos me las hacía vueltas acordar- que da. Yo estudié Derecho, pero tuve una sola materia de Economía. Y me hacía acordar un poco la clase de Economía del CBC, digamos, más o menos a ese nivel. Me Sí, pareció. es ese básicamente ese nivel, arranca desde el trueque, de Claro, cuando se va otro. claro, cómo son las tres funciones del dinero, cómo fue reemplazado, a qué equivalía el oro, el cobre, la plata, el bronce, como el dinero del señoreaje. Sí, básicamente es un repaso histórico sobre la conformación de la organización social a partir de la teoría de los precios, y en función de eso básicamente se pelea con Keynes. Y esto a mí me parece fascinante, y son esos los momentos en los que agradezco que Javier Milei sea el presidente, porque realmente me causa, me parece muy interesante que se esté discutiendo a Keynes abiertamente, que cuando el presidente salga a hablar, lo que sale a hacer es a discutir a Keynes. Me parece brillante, y que encima lo tilde como de alguien que no sabía ni economía, y que gracias al zurdito de Marshall se hizo famoso gracias al zurdito de Marshall. Todo eso me parece fascinante. Pero en definitiva, lo importante, no lo importante, sino lo que queda como sustancia para el día de hoy es lo que él dice sobre cuándo va a levantar el cepo. Porque una vez más vamos a marcar y vamos a sacar nuestro pelicán amarillo fluo para redondear la palabra cepo, que es la clave, el punto neurálgico de la tensión económica hoy. La base electoral, podemos decir, de apoyo, de sustento de Javier Milei lo está presionando fuerte para que levante el cepo. Vemos la polifonía del coro Sí. de amplificadores de los intereses del poder real, diciendo cepo, cepo, hay que levantar el cepo, hay que Ya levantar el estamos cepo, listos para levantar el cepo. Levantar el cepo al costa que sea, esto es peor. Y Javier Milei sale a decir, no señores, no hay chance ni hay horizonte. No lo dice así, no hay horizonte, pero él hace el repaso sobre en lista, ¿no? El paso a paso para la salida del cepo. Entonces primero dice, había que eliminar el déficit fiscal.
lo conseguí, o sea que uno menos. Había que pasar la deuda del Banco Central al Tesoro, ya está. Digo, con la licitación de ayer, si quiere ya está, el Banco Central no quedan pases, o sea, no queda stock importante en pases que absorbió, por supuesto, esa deuda el Tesoro, y el tercero son los puts. Los Y famosos puts. Tenemos un gran problema respecto a los puts, porque los puts son 18 billones de pesos, es el reaseguro que tienen los bancos ante la deuda del Tesoro. Vamos a recordar que el Tesoro ya los reperfiló, ya les dijo no te voy a pagar, hizo una reperfilación compulsiva, con lo cual no da mucha confianza tener un papelito del Tesoro si no tenés este aseguro del banco. ¿Cómo funciona el put? Bueno, básicamente los títulos del Tesoro se pueden comercializar en el mercado secundario, cosa que no puedes hacer con los pases. Entonces yo tengo un bono y en el transcurso del día vos querés comprar un bono, sí, yo te lo vendo, lo comercializamos intrabancos. Si no hay mercado secundario porque la plaza está seca, el Banco Central está obligado a comprármelo. ¿A qué precio? Al cierre de la última cotización en el mercado secundario. Con lo cual lo que hacían los bancos era comprarse y venderse estos papelitos para inflar los precios, luego secaban la plaza y después iban al Banco Central a cobrarlo. En este marco es donde Javier Milei apunta contra una de las entidades y dice un banco con intenciones golpistas. Que ahora vamos a volver sobre eso para terminar, igual de llegar a, como dice Javier Milei, que no hay horizonte para levantar el cepo, porque ahí tenés los puts, que si bien él dice estamos avanzando en esta materia, lo cierto es que desde los bancos te dicen no, nada que ver, no tenemos ninguna oferta concreta, nada que nos haga pensar que nos van a ofrecer algo por lo cual desarmaríamos estas posiciones, y esto es claro, eso está en tensión, sino que en el día de ayer incorpora un cuarto paso. Un cuarto paso que se hace explícito, si bien estaba, ¿no?, ahí dando vueltas, oculto, tácito, ayer lo hace explícito cuando dice, pero además necesito que la inflación converja al 2. O sea que para levantar ese cepo no tiene que levantar solo los puts, que ya es un quilombo y que no sabe cómo, sino que además la inflación tiene que ir al 2% para levantar el cepo. Porque si no supera el ritmo de crecimiento del dólar, porque y la gente va a preferir ir al dólar. Porque en su equilibrio general y la teoría económica ortodoxa lo que dice es que interés, precios y dólar tienen que converger a la misma tasa. Los famosos 3 puntos que vos contabas. Claro, es ello. Después tenés también los economistas que actualizaron su biblioteca y te dicen, hasta los ortodoxos te dicen, no, es imposible en una economía así sea abierta que las 3 te converjan. Digo, con que te converjan 2, sentite satisfecho. Pero bueno, y Milei insiste en la convergencia de las 3 y para eso no va a aumentar el ritmo de devaluación del tipo de cambio o en todo caso subir o arbitrar la tasa de interés, sino que lo que quiere es que la inflación le converja al 2. Y lo que estamos viendo, según las propias proyecciones que hace el gobierno en este presupuesto que presentó la semana pasada, en esta especie de anticipo, en un paso de comedia, lo que dice es que la inflación acumulada va a ser del 130%, con lo cual eso te da que ellos mismos estiman una inflación que te va a dar entre el 4 y 4,5, 3 y algo. Sigue siendo, digo, si uno lo piensa respecto al 2, así sea de 3, concediéndole al gobierno que la puede llevar a 3, cosa que suena por lo pronto improbable, que vaya a bajar mucho más allá del 4, sigue siendo casi un 50% más que el dólar. Digo, está un 50% más arriba. Todos los meses. Todos los meses, con lo cual la salida del cepo no está a la vista. Pero para ir, decíamos, ¿no?, que había acusado un banco con intenciones golpistas en este marco, ¿no?, con la dificultad que tiene para desarmar los puts. ¿Nos vas a decir cuál es el banco? Primero vamos a escuchar al presidente. Dale. Por eso, terminado el déficit fiscal, terminado el problema de la generación endógena de dinero, nos resta resolver 2 cuestiones. Una es el tema de los puts. Este tema, que parecía una abstracción, hace unos días ustedes vieron lo que podía causar, pero dada la fuerte posición que nosotros tenemos en las cuentas del Banco Central y nuestra posición de caja en el Banco Nación, pudimos derrotar a ese banco con intenciones golpistas. ¡Amo! Aparte, ¿viste el tono que pone? Ese banco con intenciones golpistas.
Me encanta el tono que le pone. No, realmente. ¿Esto o 8 años de Larreta? ¿Qué hubiesen preferido? Realmente les pregunto. Ay, esto así, un presidente que se pare y así discuta difícil. Keynes, después diga que un banco es golpista, que no va a levantar el cepo Podría haber sido muy aburrido los 8 años de Larreta. Pero bueno, tal vez aburrido, pero un poco más tranquilo. No estoy No sé. caracterizando, No sé. solamente estoy caracterizando, no juzgando. Si uno se pone a pensar cuál banco es, ¿vamos al banco o querés que todavía sigamos con el No, con como el quieras, pero misterio? quería decirte una cosita Sí, con eso. claro. Que un banco tenga intenciones políticas y sea golpista, va inclusive contra la libertad de mercado, ¿no? Sí. ¿No? Claro, o sea. Es una contradicción en sí misma todo. Claro. Todo es una Porque, contradicción en sí escuchame. misma. Pero todo es una contradicción en sí misma en términos, si vamos a ir a operar ahí con la lógica, no llegamos a ningún lado. O sea, rompamos Claro. rompamos todas las lógicas con las que funcionábamos hasta el momento. Develanos, dale, empezá. ¿Qué banco? ¿Qué banco? ¿Por qué? Porque si es por la ejecución de puts, como dice el presidente, o sea, lo que está diciendo el presidente es los que me ejecutaron los puts, ¿no? Sí. Los que vinieron a cobrar. Lo cierto es que todos los bancos comerciales ejecutaron puts porque en lo que va del año hubo ejecuciones por 5,5 billones. Con lo cual todos entrarían bajo la mira. Pero hay dos bancos que asoman así la cabecita y dicen, me parece que soy yo. Che, creo que está hablando de mí. Primero los cañones apuntaron contra el Banco Galicia, porque el Banco Galicia tiene un sumario abierto en la Comisión Nacional de Valores por justamente estas maniobras de inflada de bonos para después ir a ejecutar los puts. Hay una investigación abierta, pero lo cierto es que el Galicia es propiedad de los Brown Menéndez. Los Brown Menéndez son Sí. Federico, Marquitos, Claro. son ellos, digo, Claro. tienen, El son raro. el Pingüinos, el country Pingüinos y digo Martindale, digo, son de la familia, estos juegan al pádel, son amigos. Con lo cual, digo, se podría resolver con una llamada telefónica o realmente estamos viendo la guerra de los Roses. Entonces, cuando uno mira esto y además mismo de los bancos te dicen, la verdad que lo hicimos todos y esto que está haciendo el Galicia de inflar los bonos para después ir a ejecutarlos, también es una maniobra que repetimos todos porque es una maniobra que habilita el propio Poder Ejecutivo Nacional cuando te dice, bueno, muévanlos en el mercado secundario, cuando no tengan liquidez vengan que se los pago yo. Digo, es legal y es legítima. Claro, Lola, es vos me la parte- estás... parte del mercado. Y lo mismo que vos me digas, bueno, estás ganando plata con el diferencial de tasas. Y sí, pero ¿quién me habilita el negocio del diferencial de tasas? Bueno, y ahí podríamos discutir la musculatura del Estado y bla. Entonces, ahí es donde cobra más vigor la versión que indica que el banco golpista es el macro. Bien, Y el banco es lo que yo golpista pensaba. es el macro por su estrechísima relación con el ex candidato a presidente Sergio Massa. Digo, Creí que ibas a decir con River. Jorge Brito, digo, de hecho dijo públicamente en varias oportunidades durante la campaña, Massa es el tipo más capaz, pero su apoyo a la campaña fue mucho más allá que una posición declarativa, todos lo sabemos. ¿Qué quisiste decir con ese gesto? ¿Con qué gesto? Con este. La Mucho más que campaña. una posición declarativa. Ayuda en la campaña. Mucho más que una posición declarativa. Ah, está bien. ¿Por que qué ya- golpean el puño contra la mesa? No estoy entendiendo. Porque no tengo nada en los bolsillos para ser más explícita. Porque perdí la billetera. Pero Guillermo Franco ya había dicho, lo había nombrado a Veo, Massa. digo, y esto digo, Macri, Milei ya había dicho que había manos negras y fue Sí. explícito Guillermo Franco en La Nación Más, en la entrevista con Claro. Novarecio, que le dijo, el expresidente está moviendo el mercado, está generando la turbulencia en el mercado y mediante qué, si no es con el macro. Pero además Jorge Brito, presidente de River, como bien marcaba Manu, River. Jorge Pablo, ¿no? Jorge Me Pablo. cagaste. Ay, no lo puedo creer, qué lindo que te cae con un segundo nombre, es un placer, me produce. Como presidente de River, por supuesto, es un acérrimo enemigo de quién. De Mauricio, digo, no se llevan nada bien. Y Jorge Brito, la verdad que si uno lo ve así no tiene pinta de libertario. ¿No? Digo, podría cerrar perfectamente en la acusación de golpista. Pero esto, ¿no? Un presidente que acusa a un banco comercial de golpista y que en el día de ayer dice, muchachos, no hay perspectiva de apertura del cepo. ¿Qué podemos esperar hoy de los mercados? Así todo, no me den mucha bola porque yo ayer que dije, hoy va a estar retranco, hoy se sacaron la foto en Tucumán, está todo más que bien. Y el blue, el dólar que se comercializa por fuera del circuito oficial, ayer un nuevo récord, 1.450 pesos. No estuve lejos. No, por 20 pesos hasta ahora.
Te vendo dólares a lo que vos decís, ¿eh? ¿Cuánto habías dicho? Nada, yo dije poquito. 4.70, eso no. Bueno, hoy te los vendo. Hoy te los vendo. No, pero yo no te compro eso. Hoy tenemos que estar atentos a los mercados, decís vos. Yo no digo que tenemos que... Yo pienso, Siempre hay que estar atento a los mercados. Claro. Como todos los días. Ahora, lo que sí puedo decir es que acusó un banco comercial de golpista, que este es el banco macro, que los bancos tienen un comportamiento corporativo, digo, más allá de los posicionamientos políticos, no va a ser gratuito el agravio del presidente de la Nación sin pruebas contundentes. Digo, esto después tenés que demostrar si efectivamente, porque una vez más, ¿no? Son maniobras que realizaron todos los bancos. Todos los bancos, y de hecho el Galicia, que es amigo, tiene un sumario abierto en la Comisión Nacional de Valores. Por un lado eso, y por el otro lado un mensaje clarísimo de, muchachos, no hay perspectiva para abrir el cepo. Que quede eso como mensaje. Estás en el aire de FM.